y vamos a mostrar. Bien, vamos a seguir un poquito con la parte teórica, ¿sí? Esto, mucho de lo que van a ver hoy es teoría que después se evalúa en el momento del final, ¿sí? Y algunas cuestiones que pueden ser también prácticas, ¿sí? Pero la mayoría es teoría. Vamos a ver bien lo que es termodinámica, qué es lo que tiene que ver con termoquímica, cómo esto nos ayuda a comprender los procesos que también son a nivel celular, ¿sí? Es decir, cómo podemos entender este término del flujo de energía a través de distintos cuerpos, ¿sí? Bien, ¿qué es la termodinámica que estudia? ¿Sí? Cuando yo hablo de termodinámica, termo es calor y dinámica es movimiento o implica movimiento. Es decir, que implica el movimiento de esta forma de energía entre distintos materiales, cuerpos, ¿sí? Y hasta también el entorno celular, ¿sí? Entonces, fíjense que estudia cómo esta forma de energía se puede dar entre sistemas que pueden dar cambios físicos o cambios químicos, ¿sí? En relación a lo que nosotros tenemos que ver, vamos a verlo fundamentalmente desde el punto de vista químico, pero también los procesos físicos están netamente involucrados, porque, por ejemplo, cuando hablemos de trabajo, ahora en 2 filminas más, vamos a ver que el trabajo también es capaz de generar energía, ¿sí? Ahora, estas formas de energía que se dan entre un cuerpo cuando se transfiere a otro, recuerden que siempre es principal entender que la energía es algo que no se puede crear y no se puede destruir. Es decir, que solamente hay transferencia. Esta transferencia se da siempre de las sustancias que tienen mayor energía a las que tienen menos o que no la tienen, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estudiamos cómo es el comportamiento de la combustión de, por ejemplo, los combustibles fósiles, vamos a ver que la energía está almacenada en los enlaces carbono-carbono, tema que vamos a ver a continuación ya la próxima semana cuando empiece con todo el apartado de química orgánica, última unidad grande de la materia, ¿sí? Y tenemos que entender que esos enlaces carbono-carbono, que son enlaces covalentes, cuando se rompen, se libera una gran cantidad de energía. En lo que es la combustión de los hidrocarburos, esa energía se puede o bien disipar en el ambiente o bien ser aprovechada en forma de calor, por ejemplo, para ser transferida en distintos materiales. Ejemplo, si yo enciendo la hornalla de la cocina, el gas que tenemos a nivel domiciliario es gas metano. Ese gas metano, que es el gas que se obtiene a través de la exploración de yacimientos en los cuales vamos a encontrar esa cantidad de gas que después se distribuye a través de una red que llega hasta nuestro domicilio, ¿sí? Esto hace de que cuando yo le coloque una chispa, una llama o algo, ¿sí? Se combustione, se forme la llama y a través de esto se desprenda una gran cantidad de calor. Calor que se puede o bien disipar en el ambiente, los calefactores, o bien también puede ser aprovechado, por ejemplo, para la cocción de alimentos, para calentar, por ejemplo, agua, etcétera. Si todo esto es energía que se transfiere, fíjense, por un mecanismo netamente básico que es la combustión, ¿sí? En el entorno celular tenemos que entender que cuando oxidamos los nutrientes tienen enlaces carbono-carbono, ya que son glúcidos o hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos, ¿sí? Dentro de los lípidos, el glicerol y los ácidos grasos, si me como un combustible a mediano plazo, ellos lo van a ver en química biológica, y los aminoácidos también se pueden aprovechar para utilizarse como combustible, ¿sí? Ahora, en este caso, los enlaces carbono-carbono que se rompen hacen de que en la oxidación del carbono se desprenda el dióxido de carbono hacia la atmósfera, que es el sustrato último de la oxidación del carbono, con el estado más oxidado, y es acá que se aprovecha todo esto para generar, sí, una fuente energética que es la molécula de trifosfato. Esto implica que las reacciones no liberan la energía hacia el entorno celular, porque eso elevaría la temperatura por transferencia de calor de los entornos a través de lo que es el citoplasma y las organelas, sino que estas reacciones están acopladas, es decir, la energía que se libera automáticamente se capta por sistemas
para poder, de alguna manera, obtener, sí, esta energía cuando luego se utiliza para realizar trabajo metabólico. Por ejemplo, mover iones en contra del gradiente electroquímico o iónico, o además poder hacer la síntesis de distintas sustancias, como por ejemplo las proteínas, íntimamente necesarias para la vida celular. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos claros? Entonces, cuando hablamos de sistema termodinámico, la última parte que está ahí abajo de la filmina, estamos hablando de que un sistema, esto nótenlo porque no está, es todo lo que uno aísla para poder estudiarlo. Es decir, un sistema es algo que uno va a aislar con fines de estudio. Un sistema puede ser un vaso con agua, un sistema puede ser, por ejemplo, un sustrato como un nutriente, etc. Cualquier cosa puede ser un sistema. Un gas puede ser un sistema como el aire, por ejemplo. Solamente eso es el sistema. Todo lo que está por fuera del sistema, que no lo compone, se denomina entorno o alrededor. Es lo mismo. Y el conjunto de sistema y alrededor compone lo que se denomina universo. Por eso se dice que la energía del universo es constante, no se crea ni se destruye, solamente se pueden transferir modos o formas de energía entre distintos materiales, ¿sí? Las propiedades de un sistema que se pueden estudiar puede ser cualquiera: la temperatura, la presión, el volumen, la energía interna, etcétera, ¿sí? Cualquier propiedad termodinámica que se estudia de un sistema generalmente puede o no ser función de estado. ¿Qué quiere decir que sea función de estado? Que solamente depende de los estados finales e iniciales, no del camino recorrido, ¿sí? Trabajo y calor, vamos a ver que no son funciones de estado, pero por ejemplo, la energía interna, la entropía, la entalpía, sí son funciones de estado. Solamente dependen los estados finales e iniciales. El volumen también, la presión también, son funciones de estado. ¿Estamos? Bien. Primera ley de la termodinámica, que ya me adelanté un poquito, ¿sí? Habla de la conservación de la energía. Ojo con esta ley, porque después en los finales, y ya ha pasado, la confunden con la ley de Lavoisier, que la ley de Lavoisier está solamente dada para los sistemas en los cuales hay transferencias de masa, no de energía. Por eso se dice que la masa de los reactivos termina siendo masa de los productos. De ahí que la masa no se puede crear ni destruir, sino transformar o reorganizar. Con la energía pasa algo similar. La energía es una propiedad que no se puede ni crear ni destruir, solamente transferirse entre distintos sistemas, ¿sí? Y esto hace de que el primer principio de termodinámica habla de esto. Toda la universo del universo es constante, no se puede crear ni destruir, solamente transformar. Y ahí tenemos varias formas, por ejemplo, calor, cuando yo caliento el agua a través de un mechero, ¿sí? Trabajo mecánico, cuando yo agito el agua a través de unas aspas, o también trabajo eléctrico, por ejemplo, si le pongo una resistencia para calentar agua. Esto de las pavas eléctricas o de esas resistencias que se pueden colocar cuando uno viaja dentro de un termo para calentar el agua, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, Fórmula matemática de este principio, ¿sí? La variación de la energía interna de un sistema, es decir, su energía, es la suma del calor más el trabajo. Y esto quiere decir que en un sistema se le puede transferir calor, o el sistema puede desprender calor hacia el entorno, o se le puede realizar un trabajo, o el sistema realizarlo sobre el entorno. Con lo cual, acá hay un criterio de signos. Todo lo que entra al sistema, como si fuera el capital de una cuenta bancaria, si yo le aporto capital, tiende a aumentar, ¿sí?, el capital. Es decir, acá tiende a aumentar la energía interna. Todo lo que sale del sistema, si yo hago retiros, por ejemplo, tiende a disminuir el capital, con lo cual también tiende a disminuir la energía interna. ¿Estamos? Entonces, se toma como criterio con esta fórmula, y ojo porque van a leer en algunos libros o en algunos papers que yo hablo en vez de delta E de delta U, y van a encontrar que también es energía interna. Es lo mismo, pero el principio este es un poco más viejo, es más físico, en donde el único que cambia es el signo del trabajo, que es negativo. Es decir,
La variación de energía interna, si hablo de delta U, es calor menos trabajo. Y se invierte lo que está abajo en la filmina, ¿sí? El trabajo que entra es negativo y el que sale es positivo, por convención. En cambio, en este criterio, que es mucho más nuevo, mucho más moderno, habla de que la variación de la energía interna es calor más trabajo. Es decir, que los dos son positivos. Pero va a depender de esta fórmula si el calor se le entrega al sistema o lo desprende y si el trabajo se hace sobre el sistema o el sistema lo hace sobre el interno, con ese criterio de signos que tienen en la filmina en la parte inferior. ¿Está claro esto? Importante esto, ¿eh? Porque después para hacer los problemas tienen que ver si se le entrega calor al sistema, lo voy a poner positivo. Si el sistema desprende calor hacia el entorno, lo voy a poner negativo al calor, ¿sí? A pesar de que si yo no tenga el signo escrito en el problema. Lo mismo pasa con el trabajo. Calor y trabajo, formas de energía. Pero recuerden que no son función de estado. Es decir, no dependen del camino inicial y final. Dependen del recorrido, por ejemplo. Les doy un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner que yo pongo a calentar agua para tomar mate. No me di cuenta y la pava eléctrica o la puse arriba de la hornalla y la dejé hervir. Es decir, llegó a la temperatura de ebullición. ¿Sí? ¿A qué temperatura está? ¿A 100? A 100. Bien. Y el mate generalmente es una infusión que, para no tratar de que la yerba se estropee, que se dice comúnmente que se queme, se toma generalmente a una temperatura entre 75 y 80 grados. ¿Está claro? Si yo dejo enfriar el agua, ¿sí? Voy a tomar mate a una temperatura de 75 grados. Pero miren qué pasó. Vamos a suponer que yo, para dejar enfriar el agua, no quise esperar y le agregué agua fría, ¿sí? Tomé agua de la canilla y le agregué agua fría. Le enfrié. Es decir, que acá yo tengo varios procesos en el cual la temperatura del agua llegó hasta 100, ¿me siguen hasta acá? Y para que pudiera disminuir a 75, 80, le agregué agua fría, o sea, incorporé volumen, ¿sí?, del material, o sea, aumenté la masa del sistema. Es decir, que tengo un camino recorrido, pero la temperatura final y la inicial, vamos a suponer que el agua inicialmente estaba a 20. ¿Cuáles son? Las finales y las iniciales. Temperaturas. En el momento que yo tomo mate, ¿cuál es la inicial y cuál es la final? Vamos, chicos. Están dormidos hoy. ¿Cuál es la final? ¿A qué temperatura la llevé? ¿A 80? ¿Y cuál es la inicial? Que le acabo de decir. Creo que dijiste A 20. a 20 o a 100 Es si ya decir, se había que de hervido. 20 la llevé a 80. Final fue 80, inicial fue 20. ¿Está claro? La variación de temperatura no depende del camino recorrido. Pero el calor sí. Porque yo lo llevé a 100, incorporé una cantidad de calor y después, para enfriarlo, le tuve que sacar una cantidad de calor. Agregué más masa de agua. Entonces sí depende del camino recorrido. Por eso no son función de estado. ¿Está claro? No son función de estado. Lo mismo pasa con el trabajo. Trabajo en física se refiere a una fuerza que se realiza, por ejemplo, para mover una mesa, empujar un auto, por una determinada distancia. Van a encontrar en libros que también se multiplica por el coseno del ángulo en el cual se realiza el desplazamiento, porque puede ser un plano inclinado, por ejemplo. Pero por convención acá vamos a tomarlo sobre la horizontal. Entonces el coseno de 0 grado es 1, entonces me queda solamente fuerza por desplazamiento. ¿Está claro? Ahora, si yo lo tomo como la expansión de un gas, y ahora voy a aclarar la fórmula más abajo, el trabajo lo puedo tomar, que se sumiza con una W de work, ¿sí? Es igual a la presión por la variación de volumen, en vez de fuerza por distancia, ¿sí? Se puede tomar este término, vamos a ver por qué. Y siempre se toma como que el desplazamiento es horizontal, lo puedo tomar como horizontal, para eso voy a tomar, o si lo hago vertical,
lo trabajo sobre la vertical, pero tengo que tener cuidado que el desplazamiento es desde la vertical, es decir, como si yo lo acostara, fuera lo mismo, porque el desplazamiento a 90 grados es cero, porque el coseno de 90 es cero, ojo con eso, ¿está? Entonces, cuando uno trabaja con este tipo de ecuaciones, tiene que formular una ecuación química. Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer la disolución del hidróxido de sodio en agua, digo hidróxido de sodio más agua, que me da sodio acuoso e hidroxilos. Esto implica que en esta ecuación química voy a ver que se desprende una cantidad de calor en forma de energía. Y esto lo pueden ver sencillamente si en un vaso de precipitados colocan 2 o 3 perlitas de hidróxido de sodio, colocan un termómetro y van a ver cómo asciende la temperatura, ¿sí? Es una reacción que vamos a ver que se dice que es exotérmica. Exo es exterior, térmica es que libera o desprende calor en forma de energía hacia el entorno. Y la cantidad de calor es menor a cero. ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio la tiene y cuando lo agregué en agua la desprendió. Entonces ese calor lo debo poner del lado de los productos, que implica que se desprende hacia el medio externo. Es un producto, no es un reactivo, ¿sí? Por en cambio, si yo quiero ver la disolución del cloruro de amonio en agua y lo coloco esta sal en agua, voy a ver que la temperatura desciende. Toco el vaso de precipitado a ver que está frío. ¿Por qué? Porque es una reacción endotérmica. Toma energía del medio ambiente, absorbe energía del medio ambiente. Por eso el calor lo tengo que poner del lado de los reactivos y ese calor va a ser mayor a cero. Vamos a ver que acá después vamos a nombrar una nueva función de estado, que es la variación de entalpía, ¿sí? Que implica la transferencia de calor entre distintos materiales cuando están inicialmente a distinta temperatura. Y acá se ve claramente, solamente lo vamos a emplear para las reacciones químicas, ¿sí? Entonces, atento con esta fimina, ¿sí? Porque es importante. ¿Qué es lo que acabo de decir recién? Esta H quiere decir entalpía. Es la variación de entalpía, que va desde cero hasta un valor. Lo mismo en el otro gráfico. Y acá voy a ver la evolución de la reacción. Por ejemplo, acá voy a ver como reactivo el hidróxido de sodio. Y acá voy a ver el hidróxido de sodio ya disuelto en agua como producto. Acá voy a ver el cloruro de amonio y acá voy a ver el cloruro de amonio disuelto en agua, como ejemplos, ¿sí? Pero hay millones de ejemplos de este tipo, ¿sí? Miren en qué nivel energético, o sea, de entalpía, se encuentran los reactivos, más o menos que los productos. Si voy al gráfico, en esta filmina que estoy marcando con el cursor, filmina de la izquierda, Profe, ¿podés repetir lo que preguntaste? ¿sí? ¿El nivel energético de los reactivos es mayor o menor que el de los productos? En cuestiones de entalpía, ¿no? Menor. ¿Está más arriba o más abajo? Si acá No, tenés más un arriba. valor y tenés 100 y acá tenés 20, ¿tenés más o menos energía? Más. Bien. Más. Con lo cual, los reactivos están a una mayor energía que los productos, ¿sí? Para que esto haya pasado, implica que se desprendió una cantidad de energía en forma de calor y lo voy a llamar variación de entalpía, como la entalpía final menos la entalpía inicial. Es decir, supongamos que la final es 2 y la inicial es 4, ¿sí? Es decir, acá tengo un 4 y acá tengo un 2, para hacerlo más sencillo. ¿Cómo sería el resultado si hago final menos inicial? Repito, final es 2, inicial es 4. Y hago la resta de final menos inicial. ¿Qué valor me da? -2. Menos 2. Es decir, que es menor a 0. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ahora, importante. Esto que está como EA significa energía de activación, que pasa en los dos gráficos. ¿Qué es la energía de activación?
es la mínima energía necesaria para que la reacción se lleve a cabo. Es decir, para que se rompan los enlaces, en este caso para que el hidróxido de sodio, los enlaces de la característica iónica del medio hagan de que se separen los iones, que esa fuerza de atracción eléctrica se pueda vencer. Y es la energía que yo necesito para que después cuesta abajo la reacción ya no vuelva para atrás, ¿de acuerdo? Que el proceso no sea reversible. Es decir, una vez que tengo el hidróxido de sodio, tengo que hacer algo para volverlo a hacer sólido. Si no, no puedo, ¿está? Una vez que está en agua. A distinto de una reacción endotérmica, fíjense que los reactivos tienen menos energía que los productos, ¿los ven? Acá tengo ahora el 2 y acá tengo el 4. En la misma filmina es lo mismo, ¿sí? Implica que la energía de los reactivos es menor que la de los productos. Pero para poder vencer toda esta cuesta que está acá, tanto la energía de activación como el proceso final, y que los productos tengan más energía que los reactivos, tuve que poner una cantidad de energía en juego. Por eso que la variación de entalpía de reacción ya no es negativa, sino que al revés es positiva. Porque si esto es 2 y esto es 4, 4 menos 2 me da 2. Un valor positivo mayor a 0. ¿Está claro esto? ¿Se entendió esta filmina? Ahora claro lo de que el trabajo es igual al producto de la presión por la variación de volumen. Esto se toma siempre en los finales. Si yo tengo que trabajo, como dije hoy, es fuerza por distancia. Y la presión, si yo presiono sobre algo, estoy haciendo una fuerza sobre una determinada área, ¿sí? Y presión es fuerza sobre área. El área es siempre la distancia elevada al cuadrado. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de un cuadrado, ¿qué hago? Si tengo una baldosa que mide 20 por 20, ¿cuál es el área? 20 centímetros por 20 centímetros. Quiero hacer un piso y quiero ver cuál es el área de la baldosa para hacer el piso. ¿Cuánto sería el área de la baldosa? Sería el alto por el ancho. Es cuadrado. La baldosa es cuadrada. Entonces, lo que mide el lado de la baldosa al cuadrado. Es decir, si es 20 por 20, 20 al cuadrado sería. ¿y cuánto es 20 al cuadrado? 400. ¿400 qué? Centímetros cuadrados puede ser. Exactamente. Por eso tengo que el área es la unidad elevada al cuadrado. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si presión es fuerza sobre la unidad elevada al cuadrado, que es la distancia, en el caso de este cilindro que se está expandiendo el gas hacia la atmósfera, ¿se entiende? Este cilindro tiene un pistón acá y esto tiene una trabita. Yo le saqué la trabita y el gas se expande solo, ¿está? Es decir, pregunta, por lo que vimos anteriormente, ¿qué signo tiene el trabajo? Si el gas se expande hacia la atmósfera, en este caso en sentido horizontal, no importa. Sería lo mismo vertical, ¿no? No pasa nada. Pero ¿qué signo lleva? Ya lo vimos a esto, en dos filminas atrás. Si el sistema lo hace sobre el entorno, ¿qué signo lleva? Negativo. Negativo. ¿Está claro? Bien.
que es este negativo que va a aparecer acá abajo, ¿lo ven? Tiene esa explicación. Entonces, vuelvo para atrás. Si la presión es fuerza sobre distancia al cuadrado y despejo la fuerza de acá, ¿de acuerdo? Me queda que la fuerza es presión por distancia al cuadrado, ¿de acuerdo? Pasé la distancia al cuadrado multiplicando. Y ahora esta fórmula la reemplazo en la de trabajo. Reemplazo la fuerza. ¿Qué me va a quedar? En vez de fuerza por distancia, me queda presión por distancia al cuadrado por distancia. Distancia al cuadrado por distancia es distancia al cubo, es decir, volumen. De ahí que el trabajo sea igual a la presión por la distancia al cubo, y en el caso de un cilindro o cualquier material que tenga una entidad de volumen, ¿sí? Va a ser la presión por el volumen. Y si yo tomo un volumen final o inicial como delta V, para hacerlo función de estado, voy a decir que el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen, que es el trabajo que realiza un gas sobre los alrededores. Por eso se toma negativo. ¿Estamos? Esto tiene que quedar porque después lo vamos a usar en otra fórmula más. Sigo. Termoquímica. ¿Qué es la termoquímica? Justamente estudia el cambio que se da a nivel energético cuando hay una reacción química. Es una parte de la termodinámica, ¿sí? Es como que yo dijera, no sé, que la inmunología es parte de la medicina, ¿sí? La fisiología, por ejemplo, es parte del estudio, ¿sí? Biológico a nivel funcional de los seres vivos, es parte de algo, ¿sí? Acá la termoquímica estudia justamente cómo se transfiere la energía cuando hay una reacción química. Ahora, dentro de los sistemas que yo hoy hablé, tenemos tres tipos de sistemas. Vamos a suponer que esto es un vaso con agua, ¿sí? Que lo dejé arriba de la mesa. Y pasan los días, ¿sí? Vuelvo y el vaso tiene menos agua. ¿Por qué? El lugar estuvo cerrado, nadie entró. ¿Qué pasó? La evaporación. Se evaporó, ¿sí? Si se evaporó, ¿qué es lo que se perdió del vaso? En sentido de, ¿qué es el agua? Es un sistema material. ¿Qué tiene entonces? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí. Yo dejé el vaso arriba de la mesa, ¿sí? Lo encuentro por la mitad. Nadie se tomó el agua. Me dijeron que se perdió materia. ¿Y qué es materia? Lo dicté al principio del cuatrimestre. Materia es todo lo que posee Energía, profe. no. Energía no es materia. Sustancia de masa. O sea que tiene masa, ¿de acuerdo? Materia es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Con lo cual, parte del agua se fue hacia la atmósfera como transferir masa, ¿de acuerdo? Yo también le puedo agregar agua al vaso, entonces le aporto masa, ¿sí? Aumento su volumen. Pero por otro lado, si el vaso hubiera estado tal cual arriba de la mesa, y en vez de hacer 8 o 10 grados como está haciendo ahora, hiciera 34, el agua se hubiera evaporado más rápido. Y si en vez de ser 10, 12, hiciera -2, se hubiera evaporado más lento, con lo cual se transfiere energía. Es decir, que en un sistema como este que se denomina abierto, se transfiere materia y energía hacia el medio ambiente o alrededor, ¿está? O al entorno. Si a este mismo vaso le coloco un hermoso tapón hermético, voy a ver que el agua se evapora, que se forma acá humedad, y lo puedo ver en un invernadero tranquilamente o en el baño cuando me estoy duchando, ¿sí? Y el vapor de agua va a pasar en un momento de que la cantidad de vapor que se forma ya no va a variar. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua que se pueden evaporar, y ya lo vimos, son las que están en la superficie del líquido. Por eso no es lo mismo evaporación que vaporización.
¿sí? La única condición que tienen que tener las moléculas de agua para abandonar la superficie del líquido es tener la energía suficiente para romper 2 enlaces puente de hidrógeno, no como las que están en el seno del líquido que tienen que romper 4. Pregunta de final. Entonces, cuando las moléculas de agua abandonan el recipiente, van a chocar contra este tapón, contra las paredes del recipiente o también con el líquido mismo, porque son moléculas de gas, aire, y van a volver al seno del líquido. Con lo cual las moléculas que se evaporen y las que vuelvan a ser las mismas en un momento determinado. Y voy a llevar a un equilibrio de la presión de vapor. Y ese equilibrio hace de que no pueda escapar materias al entorno, porque va a quedar siempre ahí. ¿Está claro? Pero por otro lado, si yo aumento la presión externa, voy a ver que eso cada vez se va a, ¿sí?, empañar más, porque hay mayor presión de vapor, ¿sí? Es decir, que un sistema cerrado puede intercambiar solamente energía, no puede intercambiar materia. Y si al mismo sistema le coloco una caparazón de tergopol, de acero, etcétera, lo aíslo del medio ambiente, no va a poder intercambiar absolutamente nada, que es los termos que generalmente tenemos y que nos ayudan a conservar el agua, ya sea fría o caliente. ¿Está claro? El agua en fusiones, ¿sí? Con lo cual, un sistema abierto intercambia materia y energía, un sistema cerrado solamente energía, y un sistema aislado o adiabático, que es lo mismo, no intercambia absolutamente nada. 3 tipos de sistemas. Bien, sigo. Y llegamos a termoquímica, la última parte de esta unidad. Cuando hablamos de termoquímica, hay varios principios. Está el principio 0, el primer principio, el segundo y el tercero. Estos son los más relevantes, ¿sí? Que el primer principio es el que dirige generalmente a los otros 2, y el segundo y el tercer principio tienen que ver. El segundo con la entropía, que ya la vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Que es el desorden, es decir, que la entropía del universo tiende a aumentar desde el Big Bang en adelante, ¿sí? Porque los sistemas entrópicos son los que se desordenan. A mayor desorden, mayor entropía. Por ejemplo, los seres biológicos, como los seres humanos, los animales, tendemos a disminuir nuestra entropía aumentando la entropía del entorno, por eso la polución ambiental que tenemos, ¿sí? Y el tercer principio habla de los procesos de temperatura, que para llegar a una temperatura, por ejemplo, del 0 absoluto, necesito de alguna manera una serie finita de procesos. Por eso que generalmente podemos decir que no se puede llegar a una temperatura de 0 grados Kelvin porque es imposible, ¿sí? Y también podemos hablar, que lo vamos a aclarar ahora, del calor a volumen constante y el calor a presión constante, que para generalmente líquidos sí son distintos o reacciones químicas, pero para gases son exactamente lo mismo. Primer principio, que ya lo definimos, habla de la conservación de la energía, y la energía interna es la suma de todas las energías que tiene, en este caso, un cuerpo, una sustancia, etc. Y como dije hoy, es una función de estado. Solamente depende de los caminos iniciales, de los estados finales iniciales, ¿sí? Y solamente se va a considerar el intercambio de calor o de trabajo entre el sistema y el entorno. Por eso la fórmula que yo les puse es esta. Y esta es la convención de signos que vamos a utilizar, ¿sí? Es lo mismo que la primera piscina, pero como si fuera un mapa conceptual, para que lo puedan estudiar después. ¿Cuáles son las aplicaciones? Como dije recién, podemos hablar de calor a presión constante o calor a volumen constante. Fíjense que en los procesos en los cuales intervienen gases y se realiza trabajo desde el gas hacia el sistema, yo voy a ver que la variación de energía interna es igual al calor más el trabajo. Y hoy definimos al trabajo como menos el producto de la presión por la variación de volumen, ¿sí? Pero si el proceso es a volumen constante, el volumen final e inicial son iguales, entonces si 4 y 4 son los volúmenes finales iniciales, 4 menos 4 es 0. Es decir, que la variación de energía es igual al calor a volumen constante. ¿Está claro? Primer condición sine qua non, ¿sí? Y siempre la variación de energía interna la vamos a tomar como la cantidad de calor a volumen constante
por el número de moles, por el calor a volumen constante, por la variación de temperatura. Similar a la fórmula que vimos antes del calor, ¿sí? ¿Y qué pasa en los procesos a presión constante? Ojo con esto, acá hay 6 diferencias. Yo voy a decir que la variación de energía, y aplico la misma fórmula, es el calor a presión constante menos la presión por la variación de volumen, que es el trabajo. Pero, voy a definir la entalpía ahora. La entalpía es igual a la energía más la presión por el volumen. Pero si yo pongo variación en todas, me va a quedar que la variación de entalpía es igual a la variación de energía más, como la presión es constante, no tiene variación, por la variación de volumen. Ahora, la variación de la energía, dijimos que también era igual a menos, ¿sí?, la cantidad de presión por volumen. Con lo cual, si tengo menos presión por volumen y más presión por variación de volumen, se van a cancelar entre sí y me queda que la variación de entalpía es igual al calor a presión constante. Se reemplaza una fórmula dentro de la otra, ¿sí? Y me queda una zona incógnita que al cancelarla, recuerden que me había quedado anteriormente que la variación de energía, ¿sí?, es igual al calor a volumen constante, esto que está acá, ¿sí?, reemplazado, y que la variación de entalpía es igual al calor a presión constante. Entropía. Entropía implica desorden y la entropía del universo tiende a aumentar. Y todos los procesos que son espontáneos tienden a hacer, ¿sí?, que el desorden aumente. Por ejemplo, la expansión del universo a nivel constante, ¿sí? Y la entropía va a permitir, primero, que es una función de estado. Después está ligada al desorden y después que yo la voy a tratar de medir o tratar de determinar como la cantidad de calor, una fórmula que no está ahí, anótenla, sobre la temperatura. Es decir, cuando yo hablo de entropía o variación de entropía, lo voy a decir como la cantidad de calor que se le aporta o se le saca a un sistema sobre la variación de temperatura, que siempre es final menos inicial. Después les agrego la formulita esa acá. Y está dado a través de que generalmente, vamos a ver un poquito una cosa y después seguimos con la filmina. Vamos a pensar que tengo un cubo de hielo, ¿sí? Y le agrego una cantidad de energía, o sea, lo pongo adentro de un recipiente y le agrego calor, a través de una resistencia o a través de una llama, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese hielo? Si yo, por ejemplo, pongo el cubito de hielo y con un soplete lo coloco encima, o sea, le agregué calor como energía térmica, ¿qué va a pasar? ¿Se va a qué? Se va a empezar a derretir Sí, se va a fundir. ¿Y en qué se va a transformar? en agua. En agua. Bien. ¿Cómo son las moléculas de agua o cómo están las moléculas de agua en el hielo? Están formando cristales, ¿sí? O sea que están altamente ordenadas. ¿Se entiende eso? ¿Cómo están las moléculas en el agua? ¿Con un mayor o menor desorden? Mayor desorden. Mayor desorden. Bárbaro. Si esa agua ahora le agrego suficiente energía para hacer que se vaporice, es decir, la llevo a la temperatura de ebullición y la hago vaporizar, ¿en qué se transforman? ¿En moléculas de qué? De vapor de agua. De Más vapor de agua. desordenada. Es decir, que es vapor de agua, es agua, pero que ya no tiene enlaces. ¿Se acuerdan de los gases? Ya no hay enlaces entre las moléculas de vapor de agua, porque es un gas. Y por conveniencia de gas, no hay enlaces. Con lo cual, hay mayor o menor desorden que en el agua líquida, donde están todavía los enlaces puente de hidrógeno. Mayor. Mayor. Es decir, que a medida que hice el proceso, y fíjense la fórmula, y que fui aumentando la temperatura del sistema y le agregué calor, ¿qué pasó con la entropía? Aumentó. Es decir, la entropía final es mayor que la inicial. ¿Está claro esto? Por eso el valor es mayor, ¿sí? Entonces, la entropía de una sustancia aumenta al pasar del estado sólido al líquido y al gaseoso, lo que acabo de decir recién.
O bien, si no intervienen gases, se aumenta el número de moles, ¿sí? Porque si yo le agrego más moles, aumenta el desorden, ¿sí? En los gases no, porque obviamente, sí, las distancias son muy grandes. Una sustancia pura, perfectamente cristalina, tiene entropía cero. El hielo, ya que el desorden en sus partículas es nulo. ¿Quedó claro? Por eso es posible hacer que en los procesos reversibles la entropía del universo se mantenga constante. En cualquier proceso irreversible la entropía tiene que aumentar, ¿sí? Se pueden calcular valores absolutos de entropía y se puede trabajar como la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos cuando yo hago una reacción química. Y lo último, importante porque siempre se evalúa, energía libre de Gibbs. ¿Qué es? Cuando yo tengo una reacción, ¿sí? La reacción puede ser espontánea o no espontánea, ¿sí? Vamos a ver que ustedes van a ver que en las células esto ocurre constantemente, ¿sí? Mecanismos de hidrólisis son espontáneos, mecanismos de síntesis son no espontáneos. Por eso hay que poner energía, ¿sí? Ahora, ¿cómo se mide la espontaneidad? Mediante la energía libre de Gibbs, ¿sí? Y podemos trabajarlo a través de la cantidad de entalpía y entropía del sistema. Es una función de estado y se mide en joules. Y la fórmula para poder calcularla es que la variación de energía libre de Gibbs es igual a la variación de entalpía menos la temperatura, que siempre está en grados Kelvin para no tener valores negativos ni ceros, por la variación de entropía, desorden, ¿sí? Vamos a ver qué resultados tiene. Ahora con una tablita. Si la variación de energía libre es negativa, es menor a cero, el proceso es espontáneo e irreversible, no se puede volver para atrás, ¿sí? Si la variación de entalpía, de energía libre es igual a cero, el proceso está en equilibrio, no se desplaza. Y si la variación de energía libre X es mayor a cero, el proceso es no espontáneo a esa temperatura. Vamos a ver qué valores toma. Síganme atención con esto, por favor. Si tenemos en cuenta la fórmula anterior, ¿qué quiere decir que la variación de, por lo que vimos, de entalpía sea menor a cero? Acá lo tienen acá abajo, se lo sacaré. Agarré la filmina para aclarar solo. ¿Cómo es la reacción? Exotérmica. ¿De acuerdo? Es decir, que va a tomar un número negativo, ¿sí? Y esto tiene, ¿sí? En la fórmula, fíjense, menos la temperatura, que siempre es positiva, por delta S. Seguimos acá. Si delta S es mayor a cero, es positivo, dijimos que tiende al orden. Acá lo tienen. Entonces, si en la fórmula, miren acá, esto es negativo menos algo que es positivo, ¿cómo es el resultado? Menos. Menos por más, menos. ¿Cómo va a ser el resultado? Siempre como. Vamos a suponer que esto es menos 5. Menos 2 por 3. ¿Cuánto me da? Repito, menos 5 menos 2 por 3. Para tomar números sencillos, chicos. ¿Qué valor me da? Menos. ¿Menos cuánto? Menos 11. Menos 11. Y ponga el número que ponga, siempre me va a dar negativo. ¿Está claro? Volvemos acá. Siempre es espontánea, porque es menor a cero. Vamos a la tercera, para ser claros. Síganme la explicación. Si delta H es mayor a cero, es endotérmico. Lo tienen acá abajo. Reacción endotérmica. Si delta S es menor a cero, tiende al desorden. Entonces, volvemos acá. Si delta H es positivo y delta S es negativo, es decir, si esto es 4 menos 2 por menos 2, ¿cuánto me da?
Hagan la cuenta, por favor. Esto es 4, positivo, menos 2, que es la temperatura, por menos 2, que es delta S. ¿Qué valor me da? 8, 8. 8. Y ponga los valores que me da, siempre me va a dar positivo. ¿Está claro? Es decir, que nunca va a ser espontánea. Van a ver en biología, cuando lleguen a química biológica, que esto es de procesos catabólicos y esto es de procesos anabólicos. Lo van a llamar, en vez de esto, exotérmico y endotérmico, exergónico y endergónico, porque son procesos biológicos, no son químicos solamente. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Porque miren acá, por favor. Esto es negativo y positivo. Positivo y negativo, hice los dos cruces. ¿Qué me queda hacer? Me queda hacer negativo, negativo, positivo, positivo, para terminar con las combinaciones. ¿Qué pasa cuando es negativo y negativo? Síganme acá. Si esto es negativo y esto es negativo, ¿qué pasa? Vamos a poner que esto es menos 4 y esto es menos 2. ¿Sí? Para que este término siga siendo negativo y sea menor que este, tiene que ser baja la temperatura. Porque si la temperatura es alta, este término es mayor que este y se transforma positivo. Entonces no es espontáneo. Al revés, si este término, ¿sí? Por ejemplo, es positivo y este es positivo, vamos acá. Para que se dé que esto es positivo y esto es positivo, para que sea negativo, ¿sí? Tiene que ser este término mayor a este, porque al ser positivo, este negativo me está marcando la diferencia. Con lo cual tiene que ser a altas temperaturas. Lo tienen acá abajo. ¿Está? Acá está bien el cuadro. Esto lo busqué ayer y me gustó y por eso se los puse. Por eso no busquen la filmina del año pasado. Si está, después les voy a actualizar bien esta. Y esto que es lo último, para que lo busquen en internet, ¿sí? Procesos espontáneos, por ejemplo, la expansión de un gas frente al vacío, la mezcla de dos gases inicialmente separados, la disolución de un soluto, la igualación de temperaturas, ¿sí? La reacción de la lámina de zinc en ácido clorhídrico con desprendimiento de hidrógeno, y esta que se les puse acá para que la vean después, ¿sí? Hagan clic acá y la van a buscar en internet, que es la disolución del sodio metálico en agua. Una hermosa reacción, pero búsquenla después, por favor. ¿Alguna filmina para resumen? Después mírenla. Y voy a cambiar ahora de escenario y nos vamos a ir al programa. Este programa, que se los voy a subir esta semana, ya cuando terminen el parcial y todo, para que puedan estudiar para la semana que viene, es uno que hice el año pasado y que tiene que ver con todo este proceso termodinámico, por eso está separado del otro. Entonces acá pueden ustedes poner la temperatura en grados centígrados, por ejemplo 273, y les aparece en Fahrenheit. La temperatura en Fahrenheit y les aparece en centígrados, ¿sí? Lo mismo para Kelvin, ¿de acuerdo? Y lo mismo para calorías y joules. Por ejemplo, si ponen 200 calorías tienen 483,8 joules, ¿sí? Si ponen, qué sé yo, 1000 joules, tienen 239,01. Fíjense que siempre las calorías es menos que el joules, recuerden esto. Lo mismo para problemas donde tengan variables termodinámicas en sistemas aislados, en donde yo pongo un calorímetro para determinar la temperatura final del sistema. Primer caso, por ejemplo, una masa de 100 gramos, ¿sí? Masa de agua 5.000 gramos, ¿sí? El calor específico del metal, vamos a ponerle 0,08. El calor específico del agua es 1. La temperatura inicial del metal es 100. Vamos a poner la del agua más bajita, 20. Y la temperatura, fíjense que me da 10,14 grados centígrados. Obviamente mucho más cerca del agua que del metal. Y esto para determinar el calor específico cuando uno no lo tiene. De acá pueden reemplazar y le sale directamente el valor final. Y esto que tiene que ver con lo que vimos recién. Fíjense, reacción espontánea cuando delta H es negativo y delta S es positivo a una temperatura normal, ¿sí? Si yo voy variando acá, por ejemplo, varío delta H, esto pueden ir corriendo, ¿ven? Y va cambiando el valor acá. Lo voy a poner positivo.
y voy a poner delta S que sea negativo. Y fíjense que no es espontáneo. ¿Está? Entonces con esto pueden ir cambiando y vean, verifiquen que se cumplan las fórmulas de recién. Y esto que tiene que ver con el termograma que yo expliqué en la clase pasada, ¿sí? Acá pueden borrar y trabajar que no pasa nada. Por ejemplo, poner una masa de hielo de 100 gramos, ¿sí? Una temperatura inicial de -20 el hielo, una temperatura final de 100, vamos a llegar a vapor de agua, calor específico del sólido, si no se lo acuerdan, el del agua, pinchan acá, ponen ahí y se les aparece, ¿ven? 0,5, como un comentario. Calor específico del sólido, que es no me lo acuerdo ahora. 1 del líquido, perdón. Calor de fusión, que es 80. Calor de vaporización es 540. Punto de fusión es 0 y el punto de ebullición es 100. Y automáticamente me calcula directamente todas las variables, ¿sí? En comentarios, ¿sí? Puedo acceder también. Y si voy a acá, crear termograma, me crea el gráfico que vimos en la clase pasada, donde tengo el hielo, un calor sensible, un calor latente, un calor sensible, otro calor latente. Esto lo puedo mover si quiero, el gráfico. Borro y calculo de vuelta, ¿de acuerdo? Y esto sí lo tengo que cortar para que me lo haga de vuelta. Acá tienen tablas como para leer, para buscar, ¿sí? Por eso tienen los comentarios abajo. Entonces, buscando, encuentran acá tablas sobre cambios de estado, etc. Esto se lo dejo para que puedan trabajar. Acá les puse que el termograma es únicamente para el ciclo hielo o agua a vapor, no para otra sustancia porque no da. No se los va a hacer. ¿De acuerdo? Esto se lo subo después, para que lo puedan utilizar. Bien, por hoy hasta acá. Después les voy a subir la clase, ya está la clase subida, pero se las voy a linkear esta semana para que puedan empezar a estudiar, ahora que ya están los parciales, para que puedan empezar a trabajar con esto. Semana que viene comienzo con química orgánica, tema nuevo, ¿sí? Yo adelanto teoría, no hay problema. Igual voy a dejar un espacio al final para que puedan preguntar algo de estas guías. ¿Quedó claro? ¿Sí? Por favor, coloquen el presente en el chat. Y bueno, nos veremos la semana que viene, ¿sí? Después, como les dije, cuando estén las notas van a estar subidas, quédese tranquilo, que los chicos están corrigiendo. Chao, profe, Nos gracias. vemos la semana que viene, ¿sí? Estudien, por favor, lean el tema del libro, ¿sí? Lean el tema del libro. Nos vemos.